Vamos a iniciar, gracias por la ayuda. Entonces, vamos a ver lo que es valvulopatía aórtica. La valvulopatía aórtica tiene que ver con una estructura del corazón, que son las válvulas, tanto sigmoideas como las válvulas auriculoventriculares. En este caso, vamos a ver la valvulopatía aórtica que corresponde a una de las sigmoideas. La valvulopatía es una patología en la cual el problema está en la apertura o en el cierre de estas válvulas. Son como unas puertas. O se abre bien o se cierra bien. Si se abre bien, normal. Si se cierra bien, normal. Pero cuando se abre mal, se denomina estenosis. Cuando se cierra mal, se denomina insuficiencia. Hay que tener estos dos conceptos que son mecánicos y que se tiene que aplicar a cualquier válvula, sea mitral, sea tricuspidia, sea aórtica o sea pulmonar. Solamente hay que ver si se abra bien o se cierre bien. En este caso vamos a ver la valvulopatía aórtica en lo que corresponde a la estenosis. Entonces, hay que recordar cómo están distribuidas las válvulas dentro de la estructura anatómica que corresponde al corazón. Ahí tenemos en TV la válvula tricúspide, válvula mitral, válvula aórtica y la válvula pulmonar. Esto es viendo ya en esquemas donde cómo están estas válvulas mitrales, tricuspidias, cerradas, mientras que las válvulas aórtica y pulmonar están abiertas. Y acá en la fase de llenado, las válvulas auriculoventriculares están abiertas y las sigmoideas cerradas. Esto es un juego mecánico, mientras que si una se abren, la otra se cierran. No puede estar abierta las cuatro ni cerradas las cuatro al mismo tiempo porque eso es incompatible. Tienen que estar abiertas algunas para que dejen salir o dejen entrar líquido y las otras deben ser el contrario, lo opuesto en su funcionalidad mecánica. Entonces, bajo este concepto, nosotros tenemos que ir pensando qué es lo que puede estar sucediendo cuando hay una válvula anormal en su cierre o en su apertura. Siempre es necesario recordar los focos de auscultación, porque eso es lo que nos va a llevar a determinar mejor en el diagnóstico, de acuerdo al área de auscultación, de acuerdo al área donde se escucha mejor el soplo, que es un signo que nos va a ayudar bastante en tratar de tener una impresión inicial diagnóstica de la patología y de la estructura comprometida. Acá tenemos el foco aórtico, tenemos el foco pulmonar, el accesorio aórtico, el mitral y el tricuspidio. Ustedes ya por anatomía, fisiología y por semiología, ustedes deben haber repasado múltiples veces estas zonas, estos focos. Esta es la pieza anatómica donde ustedes ven, hagan un poquito de recordaris anatómico, donde ven la estructura del ventrículo izquierdo, que es una cavidad que está abajo. Ahí están las cuerdas tendíneas, la válvula mitral, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y la aorta. El ventrículo izquierdo, que es una cavidad, lo mismo que la aurícula, el ventrículo derecho y la aorta. Y vean el septum interventricular y la pared posterior. Esta es una estructura anatómica, una pieza anatómica donde ustedes pueden ver que en este corte longitudinal se puede evidenciar todas las estructuras que corresponden al corazón y donde se pueden ver las cavidades, las válvulas. Parte de las arterias importantes como la aorta. Fíjense que estas estructuras son medibles, tanto las cavidades como las paredes son posibles de medirse. Recuerden esta figura y vamos a ver lo siguiente. Fíjense la ecocardiografía, cómo
En ese corte longitudinal también me dibuja ya in situ las cavidades y la estructura. Tenemos en el medio el septum, arriba el ventrículo derecho, abajo el ventrículo izquierdo, abajo las cuerdas tendinias, los músculos papilares, la válvula mitral y la aurícula izquierda, y donde ven esas manecillas de reloj que parecen, ahí está la aorta y la válvula aórtica. Y tenemos la pared media y la pared posterior, es decir, ya con una cuestión tecnológica que un procedimiento como la ecocardiografía nos ayuda bastante en determinar las cavidades como habíamos visto en la pieza anatómica previa. Fíjense, aquí está la pieza anatómica y acá tenemos el esquema que se puede obtener a través de la ecocardiografía. Por eso que en la actualidad la ecocardiografía es el gold estándar dentro de los procedimientos dentro de la cardiología, que es lo ya se está haciendo usual hacer la ecocardiografía en un paciente. Antes era un lujo, ahora es una necesidad. Ya los equipos también se han abaratado, los costos son menores y es posible hacer ya este estudio donde vamos a ver con ecocardiografía la dinámica de las paredes, vamos a ver las dimensiones de las cavidades, vamos a ver los flujos que pasan a través de la aorta y la pulmonar o de la mitral o tricuspidia, y eso se denomina Doppler, de tal manera que la conjunción de la ecocardiografía con el Doppler nos hace estudiar tanto la morfología como el flujo sanguíneo. Entonces, tenemos a la valvulopatía de la aorta, tenemos la estenosis y tenemos la regurgitación. ¿Cuáles son las etiologías? Más importante en la actualidad es la degenerativa. Sigue la congénita, sigue la inflamatoria, y antes era importante la infecciosa, como era la fiebre reumática. De todas maneras, siempre hay que colocar la etiología de la fiebre reumática, porque cuando no se controla, no se trata bien esta enfermedad en los niños, puede causar lesiones severas en las válvulas y provocar una cardiopatía invalidante que lleva a insuficiencia cardíaca, limita, y es un paciente que probablemente no va a poder restituir su vida normal a corto tiempo, y menos a mediano tiempo, porque va a depender mucho de la lesión. Y esto va a conllevar a tener otro tipo de actitud más que el farmacológico. Pero no es posible que en estos periodos, en estos años donde hay tecnología avanzada, donde hay medicina farmacológica avanzado, tengamos pacientes todavía con fiebre reumática. Tenemos que hacer diagnóstico rápido en los niños, tratar con antibióticos intensamente y evitar las posibles consecuencias valvulares. De tal manera que acá tienen estas etiologías que no cambian. Lo único que se puede mencionar y reforzar que actualmente la degenerativa es la que predomina en estos casos, ¿ya? Ahí está la fiebre reumática, como la fiebre reumática, que hay que estudiarla y hay que tener siempre en cuenta, afectada o afecta la parte cardíaca y la parte renal. Entonces, la evolución de la valvulopatía va a depender de acuerdo a la magnitud del daño valvular, la velocidad de instalación, el compromiso de la función del ventrículo izquierdo y las patologías interrecurrentes como arritmia y tensiones. Las comorbilidades, no se olviden, en un paciente hay que estudiar las comorbilidades para sumar a la patología principal y tener una realidad del riesgo cardiovascular global de ese paciente. Entonces, los síntomas de la válvula van a depender principalmente del aumento de la presión de las válvulas o aumento del volumen en las aurículas o en las cavidades. Hay un compromiso del gasto cardíaco y por lo tanto hay un desbalance entre el aporte y consumo de oxígeno miocárdico. Ustedes saben que el miocardio, su elemento principal es el oxígeno. Si hay
falta de oxígeno por cualquier causa va a provocar daño miocárdico y esto lleva a insuficiencia cardíaca y después a la muerte celular. Acá tenemos la valvulopatía aórtica, tenemos ahí, son tres láminas que pueden afectarse, una de ellas, dos o tres. Acá estamos viendo que está cerrada y en la otra está abierta. En caso de la estenosis aórtica, entonces, ¿cuál es su definición? Es la obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo del flujo. ¿Por qué? Porque está mal abierta y esa mala apertura se denomina estenosis valvular aórtica. De tal manera que los signos y síntomas van a depender del grado de severidad de la falta de apertura adecuada de la válvula aórtica. Puede ser que sea en el plano valvular, es una estenosis aórtica valvular. Si es más abajo de la válvula, puede estar estrechada en subvalvular o más arriba, supravalvular. Acá ustedes pueden tener la válvula aórtica, fíjense acá arriba donde está la flecha amarilla, en el primer diagrama, ven que está encima de la válvula. Y tenemos la supravalvular. En el otro la flecha indica que es a nivel valvular y al otro es subvalvular. Entonces, acá tenemos un esquema de cómo a la hora de la eyección tenemos una falta de apertura de la válvula aórtica, por lo tanto, escuchen bien, por favor, pregunta de examen. El ventrículo va a tener que ejercer mayor presión para vencer la resistencia de esa apertura, porque de todas maneras tiene que haber vitalidad, es decir, tiene que haber que el flujo vaya hacia adelante, hacia la aorta, y para que logre eso, el ventrículo tiene que hacer un incremento de presión, fuerza para tratar de vencer y por lo menos pase algo de líquido, algo de sangre hacia la aorta. Por lo tanto, dependiendo de la resistencia que ofrezca las válvulas cerradas, va a incrementarse en más o en menos el ventrículo izquierdo hipertrofiándose. Por lo tanto, acá hay sobrecarga de presión, pregunta de examen, sobrecarga de presión en la estenosis valvular aórtica, hay sobrecarga de presión dando hipertrofia del ventrículo izquierdo a expensas de su cavidad, es decir, se va a hipertrofiar y la cavidad izquierda va a disminuir por el grado de hipertrofia. Esto es importante porque en la teleradiografía del corazón y grandes vasos vamos a ver una silueta cardíaca aparentemente normal. Quizás la punta un poquito más redondeada, pero no vamos a ver una cardiomegalia, porque acá el incremento es hacia adentro, hacia la cavidad, no es hacia afuera. Y esto es importante porque esta es una gran diferencia, como vamos a ver, con la insuficiencia valvular aórtica. Entonces, hay sobrecarga de presión ventrículo, hay hipertrofia concéntrica y por lo tanto el área de la válvula aórtica es anormal en este caso. Siempre su área es 2.5 a 3.6. Menos de esto ya se considera estenosis valvular aórtica y va a haber grados: leve, moderado, severo o crítico, como vamos a ver. Fíjense que el área que es de 2.5 a 3.6, se convierta en un área inferior a 0.5, este es un huequito. Esto se llama una estenosis aórtica grave, severa, crítica. Tiene diferentes términos, pero ya me está hablando que con esta área va a haber bastante sintomatología, bastante complicaciones en el paciente. Entonces, acá ya tenemos nuevamente la etiología que hemos dicho. Acá hay la válvula aórtica es cuando está calcificada, cuando es degenerativa, cuando es por los años, cuando es un paciente con mayor afinidad a la aterosclerosis, se produce esto y la válvula va a cerrarse, va a calcificarse, va a tener dificultad en su apertura.
Es una lesión, de acuerdo a la epidemiología, que se da más en hombres. En los jóvenes puede existir una valvulopatía congénita que denomina bicúspide, que es congénita, que es una anomalía, y se va a comportar como la estenosis valvular aórtica, pero en este caso de etiología congénito. Entonces, esta es la fisiopatología, la obstrucción progresiva a la eyección del ventrículo izquierdo con incremento de la presión intraventricular. Por lo tanto, va a haber diferencia entre la presión intracardíaca ventricular y lo que va a haber en la aorta. Por lo tanto, va a haber más gradiente de presión en el ventrículo porque va a incrementarse la presión para vencer hacia la válvula estenosada y pueda ir hacia la aorta. Y va a haber diferencia en estas cámaras de presiones. Cuando esto se hace crónico, ya entra en una insuficiencia cardíaca y entra en una alteración estructural y comienza a haber gradualmente dilatación del ventrículo izquierdo. Pero este es ya en una fase tardía, en una fase muy avanzada de una estenosis valvular aórtica donde no se ha hecho nada por tratar de revertirla. Al haber incremento de la presión intracavitaria, por lo tanto, la presión que hay incrementada en la cavidad ventricular hace de que cuando exista la fase de llenado rápido, las válvulas auriculoventriculares, como es la mitral, tenga problemas para llenarla. Y cuando es demasiado hipertrofiado o cuando se dilata puede haber una patología que afecte a la válvula mitral. Va complicando a las demás estructuras. Al haber dilatación del ventrículo izquierdo, entonces estamos hablando de una fase tardía donde puede haber falla cardíaca. Entonces, ¿qué síntomas se menciona en la estenosis valvular aórtica? Existe la triada clásica, que es la angina de pecho, el síncope y la disnea de esfuerzo. Lógicamente, la hipertrofia me va a provocar arritmias y puede haber arritmias, puede haber muerte súbita. Esta angina de pecho, esta síncope y esta disnea de esfuerzo, que es la triada clásica, puede estar en menor o mayor cuantía cualquiera de ellas. En algunos pacientes de repente no existe angina o en otros no existe síncope, pero la idea de ustedes es que identifiquen lo más que puedan los signos y síntomas que corresponden a la estenosis valvular aórtica. ¿Por qué síncope? Porque la estenosis valvular aórtica, de acuerdo a la severidad, no deja pasar sangre hacia la aorta. Y ustedes saben que la aorta, en su parte inicial, está conectada ¿con quién? Con las arterias que van hacia el cerebro. De tal manera, si hay menos síntomas, menos volumen sanguíneo expulsada por la cavidad ventricular izquierda, en un paciente geronto, en un paciente de mayor edad, lo más probable es que provoque mareo, síncope o trastornos cognitivos. La angina de pecho, porque al disminuir el volumen sistólico, entonces cuando va el volumen hacia la aorta, ustedes tienen que pasar por la válvula aórtica donde están los orificios de las coronarias. Y al haber poco líquido puede provocar disminución en la irrigación coronaria y puede provocar angina de pecho. Pero también puede provocar angina de pecho porque hay lesión por la sobrecarga de presión a nivel muscular y puede provocar también lesión. Y la disnea de esfuerzo, ¿por qué? Porque al haber incremento del ventrículo izquierdo con la sobrecarga de presión, la aurícula izquierda que tiene que llenar se va a encontrar con que hay una cavidad pequeña y hay un incremento de presión. Por lo tanto, el líquido que va a botar va a ser poco porque hay un incremento de presión que se va a transmitir a la aurícula. La aurícula, como va a tener incremento de presión, también las venas pulmonares que desaguan
en la aurícula izquierda, va a encontrar que está incrementado de tal manera que hay un incremento retrógrado de la presión. No quiere decir que el flujo regrese. Lo que pasa es que hay una congestión. Acá hay una congestión por sobrecarga de presión y esto hace que se dilate el endotelio pulmonar a nivel ya de capilaridad pulmonar, de tal manera cuando se dilata el endotelio, trasvasa sangre hacia el alveolo provocando congestión. Si esto persiste, esto se es transmitido hacia la capilaridad pulmonar que va hacia los capilares o venas pulmonares y esto va a afectar a la arteria pulmonar y va a afectar a la cavidad derecha. De tal manera que yo, un paciente muy avanzado, puedo encontrar de repente problemas de compromiso ventricular derecho porque retrógradamente se ha incrementado las presiones y ha comprometido el lado derecho. Por eso es que se dice, en el caso de las patologías derechas, se dice que el primer causa o la etiología es la insuficiencia ventricular izquierda. Pero esto ya me está diciendo que este paciente no ha sido tratado bien, nunca ha sido tratado bien, o ha sido tratado mal el paciente o nunca ha sido visto. Que no deberíamos llegar a tener este tipo de paciente. Ahí tienen la angina de esfuerzo, el síncope. Ya dijimos que puede haber arritmias, puede haber también hipotensión arterial porque el volumen que sale de acuerdo a la severidad, el volumen que va a ir a la aorta puede ser muy poco y por lo tanto podemos tener una hipotensión arterial o una presión arterial baja. Ya se están dando cuenta que si el volumen es menor, las irrigaciones de los órganos que están distantes, como el riñón, miembros inferiores, va a ser comprometido y va a haber, en el caso del riñón, va a haber anuria o liguria o llevar a una insuficiencia renal. En el caso de los miembros inferiores, puede haber frialdad, palidez o llevar a la atrofia o hipotrofia de los miembros inferiores si es que esta patología se da en jóvenes o en jóvenes o en niños donde no hay el desarrollo adecuado de la parte corporal. La disnea de esfuerzo ya explicamos por cómo retrógradamente hay incremento de presión, incremento de volumen a nivel de venas pulmonares, congestión pulmonar. Repito nuevamente, esta es una patología de estenosis donde acá la sobrecarga es de presión. Signos. Como hay poco volumen hacia la aorta, por lo tanto los pulsos periféricos van a ser pequeños, es decir, no va a ser muy pulsátil, no lo vamos a sentir mucho y va a ser corto. Esto se denomina parvus tardus. Es un pulso disminuido, característico de la estenosis valvular aórtica, parvus tardus. Puede haber desdoblamiento del segundo ruido y hay un soplo sistólico. Acuérdense de esto. A la hora de que el volumen con la fuerza, la presión que envía el ventrículo izquierdo hacia la aorta pasa a nivel de la válvula y frota, roza esta estructura provocando un ruido que es el soplo. Y el soplo se distribuye, se irradia hacia donde va el volumen, es decir, está yendo hacia las carótidas. Y entonces yo puedo escuchar este mismo soplo en carótidas y puedo escuchar este soplo en la fosa supraclavicular. Ustedes debajo del cuello hay una fosa, con delicadeza pueden poner el estetoscopio y escuchar el mismo soplo que escuchan en el foco aórtico, ya que por esa área está circulando la sangre que está yendo del ventrículo izquierdo hacia la aorta y al sistema general. Entonces,
El electrocardiograma va a mostrar hipertrofia, crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá se denomina exactamente hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes en electrocardiografía ya saben los criterios de Sokolov, de Cornell, para definir la hipertrofia que corresponde. ¿Qué tenemos de estudios? Tenemos varios. El electrocardiograma es lo principal, lo básico, lo inicial. Tenemos una radiografía de tórax, una radiografía de tórax para ver imagen, para ver congestión. Tenemos el ecocardiograma, que es el gol estándar, y tenemos el cateterismo cardíaco cuando los demás no nos demuestran ni nos dan datos mayores, precisos, o hay dudas. Antes se hacía de frente el cateterismo cuando no había ecocardiograma, pero este cateterismo significa ser invasivo, meter un catéter por la arteria, ir hacia el corazón y soltar una sustancia de contraste para que se dibuje en sístole y en diástole y en aorta cómo está distribuyéndose esta sustancia de contraste, y esto era medible. Pero tenía o tiene siempre implicancias, tiene complicaciones como ruptura del vaso, infecciones y provocar arritmias o a veces perforación cardíaca. Entonces salió un estudio, un programa, un dispositivo, un aparato, el ecocardiograma con Doppler, que ahora es el gold estándar. Cada vez se ha sofisticado y de tal manera que lo que uno pueda ver y pueda medir está casi al 99% de exactitud con lo que realmente está pasando. Entonces ya hay que creer. En la actualidad han seguido saliendo nuevos procedimientos como la tomografía, el TEM y la resonancia magnética, que son caras, pero nos ayuda, siempre y cuando con estos estudios previos no nos den más datos. No es cuestión de usar, no somos un país de primer mundo, de usar estos equipos sofisticados caros cuando podemos deducir o llegar a una conclusión definitiva con estos estudios previos. Cuando no lo es, entonces tenemos que echar mano a lo más sofisticado. Fíjense lo que yo mencionaba, la teleradiografía del corazón y grandes vasos, acá el índice cardiotorácico no está muy incrementado. Recuerden esta imagen porque cuando vamos a ver insuficiencia valvular aórtica, esta sí está incrementado y esa es una gran diferencia. Acá podemos ver congestión pulmonar, las líneas A de Curley, y acá en lateral uno ya puede darse cuenta a nivel auricular izquierdo también y a nivel ventricular cómo está. Acá nuevamente la radiografía de la estenosis valvular aórtica, la silueta cardíaca aparentemente normal, el índice cardiotorácico no está muy alterado, pero lo que sí vemos hay líneas B de Curley y tenemos congestión a nivel iliar y algunas congestión a nivel alveolar, ¿no? Porque puede llevar a insuficiencia cardíaca. Con el procedimiento de la ecocardiografía Doppler, entonces ya hay que estudiar. Hay unos parámetros, hay una regla. Se estudia la velocidad con que sale el flujo a través de la válvula aórtica alterada, estenosada. Y de acuerdo a esa velocidad, se puede decir que está en leve cuando ven ustedes esos valores, moderado y grave. Y de ahí deducir el área que ustedes ven acá abajo, mayor de 1.5, de 1 a 1.5 y menor de 1 cuando es grave. Entonces podemos determinar si estas medidas y más el complemento de los signos y síntomas hace de que este paciente con las medicinas ya no va a mejorar, ya necesita probablemente un reemplazo valvular. Lo que trato de decirle es que no el hecho de descubrir que tiene estenosis valvular aórtica, todo paciente se va a reemplazo valvular. No, hay que estudiarlo, hay que hacer una junta médica, demostrar que sí es necesario llevarlo a ese riesgo de ponerle una válvula aórtica. Nuevamente, los criterios hemodinámicos, en base a esto podemos definir el área que corresponde al paciente, ¿no? Algunos autores dicen menos de 1 es crítico, otros menos de 0,75 y otros menos de
o 0.5 como vimos inicialmente. Pero por ahí están estos valores que ya aseguran una mejor definición para determinar la severidad de la estenosis valvular aórtica. Entonces, el tratamiento va a depender de la gravedad, si es leve, moderada, severa o apretada, como le llaman, o cerrada, como le dicen otros. Y un tratamiento para mejorar la estructura, la anatomía, temporalmente es la valvuloplastía aórtica. ¿Qué quiere decir? Meter un catéter, ustedes ven ahí los baloncitos inflados, esto cuando se mete está desinflado, se mete a nivel de la válvula aórtica, donde están viendo acá en el primer diagrama, y se insufla. Es decir, de lo que está cerrado la válvula, al insuflar esto va a romper la válvula que está estenosada. Como es un tejido lábil, digamos, con esta presión que se ejerce, se abre y va a producir ya un mejor jet, una mejor salida. Pero ¿cuál es su complicación? Es que esto se puede restenosar en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Ya va a depender de de la capacidad del tejido del paciente. Cada uno es diferente. Hay pacientes que tienen más grado de cicatrizar, más grado de restenosar que otros. Entonces, pero es un tratamiento plausible, es un tratamiento que si uno no tiene otra alternativa puede ayudar. Ahí ustedes ven en blanco y negro cómo el catéter ha entrado y se ha insuflado. Eso ya está rompiendo la estructura de la válvula aórtica y puede mejorar. Si es que hay insuficiencia cardíaca mejora grandemente. Cuando no se puede ya con la valvuloplastía, entonces ya uno tiene que ir eligiendo poner una válvula. Ahora se está hablando del TAVI, que es una aplicación de la válvula a través de la aorta con un catéter, es decir, sin abrir el corazón por la arteria aorta, se lleva un catéter con una canastilla que está plegada, y acá ven todas esas canastillas, y cuando está a nivel de aorta, se suelta y se abre, se despliega como un puente, como si fuese un resortito de lapicero, y se abre, se extiende. Esto es lógicamente más corto, más pequeño, como ven todos los modelos acá, y puede reemplazar a la válvula aórtica anómala. Lógicamente, nunca va a ser igual que una válvula normal. Estas tienen sus complicaciones, pero es un avance que se tiene como alternativa. Acá está ese modelo de TAVI, fíjense, están a nivel de aorta, ven ahí la estructura deformada a los costados, está la estructura y acá se metió esa válvula y en la posición donde está se suelta y se despliega y ahí está la válvula, sin necesidad de abrir el corazón, sino a través de la arteria, que es un gran avance. Tiene una serie de complicaciones, por supuesto. Esto, hay trombos, se muere el paciente porque este es un cuerpo extraño, se muere porque está mal posesionado, se perfora arteria, hay bloqueos auriculoventriculares, hay complicaciones, pero cada vez se está mejorando y cada vez es una alternativa rápida, menos comprometedora que la cirugía abierta, y cada vez, como les digo, se va mejorando y los éxitos son cada vez excelentes. Hay indicaciones para colocar esto, están en las guías, hay contraindicaciones para no ponerla. Entonces, no es fácil que yo tenga solamente un estestosis y ponerla. Hay que ver si califica o no el paciente. Si ya no se puede con estas alternativas, entonces viene el tratamiento quirúrgico en sí, que es la apertura ya de el tórax, de nuestra caja torácica, y apertura del corazón para meter ya una prótesis directo, que puede ser biológica o puede ser mecánica. Biológica cuando es de un tejido
del ser humano o puede ser un tejido animal, que ya está demostrado, ya está calificado como para colocarlo, lógicamente después de un tratamiento especializado. O si no, puede ser mecánica a través de un metal también sofisticado que el que usa la NASA, que no se oxidan, son menos, digamos, reaccional al cuerpo como cuerpo extraño, y ahora hay válvulas que sueltan gradualmente un anticoagulante, que son más caros, y se ve que se ha avanzado también esta parte. No todos es 100% exitoso, siempre hay problemas, pero cada vez se mejora. Ahí están las prótesis, todo tipo de prótesis. Ahí está la biológica, es un tejido. Y eso es lo que corresponde a la estenosis valvular aórtica. Lógicamente, no estoy mencionando acá el tratamiento farmacológico por el tiempo, pero sí se empieza con un tratamiento siempre no farmacológico, es decir, poco líquido, comidas bajo de sal, cambio de estilo de vida, no estresarse, no hacer sobreesfuerzo, evitar las grasas, mantener un perfil lipídico adecuado. Además de eso, ya podemos dar algunos medicamentos como beta bloqueadores, algunos medicamentos como la dapaglifosina, si es que ha habido insuficiencia cardíaca, dar estatinas, ya es una terapia farmacológica. Pero yo me he querido centrar en la parte de avanzada porque esto es lo que está cambiando rápidamente en el mundo de reemplazo de la válvula cuando una válvula está muy dañada. Veamos la insuficiencia valvular aórtica. Todo lo contrario que corresponde a la estenosis valvular aórtica. Acá quiere decir que en el cierre no está bien, por lo tanto es un mal cierre. Y todo mal cierre se denomina insuficiencia valvular aórtica. Fíjense en el esquema cómo la sangre en la parte diastólica que debería haber quedado en la aorta regresa hacia la cavidad ventricular porque la válvula aórtica no está cerrando bien. Ya las etiologías hemos revisado en el caso de estenosis, que es lo mismo acá. Acá puede haber perforación por alguna infección muy severa, puede haber traumatismos, puede haber congénitos y provocar este regreso de sangre hacia la cavidad ventricular. Pero fíjense bien, por favor, pregunta de examen. Acá está regresando sangre. Acá la cavidad ventricular izquierda lo que va a tener es sobrecarga de volumen. A diferencia del anterior, que es sobrecarga de presión, acá va a haber sobrecarga de volumen. Y la sobrecarga de volumen hace que se dilate el corazón. Es decir, acá no va a haber hipertrofia, sino se va a dilatar a expensas, lógicamente, de la pared. Es como si yo llenara un globo de agua y cuando yo bote el agua ya se queda fofo porque la pared se ha adelgazado. La sobrecarga de volumen de tal manera dilata. Entonces, como ya pueden imaginarse, el ventrículo izquierdo va a crecer, va a bombarse, a diferencia de la sobrecarga de presión de la estenosis valvular aórtica, donde la hipertrofia más bien llenaba la cavidad. Acá se va a dilatar. Entonces, esto yo con una ecocardiografía puedo medir la pared que está adelgazada y la cavidad que está incrementada. Y puedo medir con Doppler la sobrecarga de volumen que hay a nivel ventricular izquierdo. Al incrementarse el ventrículo izquierdo, va a dilatar el anillo de la válvula mitral y puede provocar también una insuficiencia valvular mitral cuando hay dilatación del anillo. No es que esté la válvula mitral mal, sino que al dilatarse, separarse más el anillo, el cierre de la válvula auriculoventricular también va a ser mala y puede haber una insuficiencia valvular mitral. ¿Y qué cosa va a hacer? Va a regresar sangre a la aurícula izquierda, como ven ahí. Y la aurícula izquierda va a estar sobrecargada de volumen y por lo tanto las venas pulmonares se van a congestionar y se van a congestionar el endotelio y va a provocar dilatación del endotelio a nivel pulmonar
y va a provocar también extravasación hacia el alveolo, provocando congestión pulmonar. Y ahí van a ver ustedes líneas de esfuerzo, todo lo que ustedes saben y signos y síntomas de la falla cardíaca. Por lo tanto, la severidad de los signos y síntomas va a depender de la severidad de la insuficiencia valvular aórtica. ¿De acuerdo? Entonces, si es más severo va a ser todas las alteraciones de las estructuras y los signos y síntomas van a ser mucho más intensos. Entonces, ya aquí está la fisiopatología, déficit en la captación de las válvulas. La etiología puede ser infecciosa, degenerativa, traumática, congénita, ¿no? Y acá ustedes pueden ver cómo la sangre regresa estando en fase diastólica, en fase de cierre, la sigmoidea, la válvula aórtica, regresa sangre hacia el ventrículo llenando. Lógicamente, con la edad va a incrementarse por alteración más degenerativa, ¿no? Siempre en el hombre, epidemiológicamente, es mayor que en la mujer. Puede haber crónica a través de infecciones que gradualmente van alterando, o puede haber aguda cuando la infección es muy severa y ha sido un microorganismo muy patogénico. Puede haber disección aórtica, que es una alteración de paredes y puede conllevar a la ruptura rápido de la aorta y conllevarse a la válvula, o puede ser traumática en los pacientes, por ejemplo, que hay choques de carro y que el timón golpea el pecho, puede provocar contusión y puede provocar adentro un traumatismo de la válvula y provocar un problema agudo de esta naturaleza, ¿no? Reumáticas, endocarditis bicúspide también, y otras patologías que pueden dar. En el caso de un síndrome que es el Marfan, que es un congénito que va con varios detalles estructurales anómalos, hay un problema a nivel de aorta que hay que también consignar. Siempre que tenga un síndrome Marfan, hay que estudiar la parte aórtica para ver su compromiso o no y la severidad que tiene. Entonces, la fisiopatología es la sobrecarga de presión por la regurgitación, ¿no es cierto? Esto va a provocar un soplo. Entonces, el soplo ya va a ir hacia el sitio de lesión, es decir, hacia abajo, hacia el corazón, no va a ir hacia arriba, porque esto no es de salida, este es de reflujo, de regurgitación. Por lo tanto, el soplo es por la sangre que pasa de la cámara aórtica hacia el ventrículo izquierdo. Ese paso, ese roce que va a hacer hacia abajo, es un soplo diastólico, es un soplo de sobrecarga de volumen. Por lo tanto, es diferente al caso de la estenosis valvular aórtica. ¿Qué cosa hay? Todos los signos y síntomas de falla cardíaca, por lo que hemos mencionado, cómo se congestiona la aurícula, se congestiona las venas pulmonares, se congestiona el endotelio pulmonar y trasvasa la sangre hacia el alveolo provocando congestión en forma gradual. Línea de esfuerzo, línea paroxística, angina, palpitaciones, mareos, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, que es el extremo ya de esta falla cardíaca. ¿Qué tenemos acá? Nosotros habíamos dicho que en la estenosis valvular aórtica, el flujo que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta es muy corto, muy suave, y se corta rápido porque es poco volumen. En cambio, acá hay demasiado volumen, porque como hay una sobrecarga de volumen ventricular izquierdo, a la hora de que se abre, porque la apertura acá en este caso está bien, va a salir un volumen mayor y va a salir disparado, que lleva a una presión un poquito más alta, pero a la hora de cierre va a colapsar, es decir, cae también rápido
su presión. La presión diastólica ya no va a ser el normal, su presión diastólica va a ser más abajo. Existe el pulso de Corrigan o pulso Seller, así como dijimos el pulso Parvus-Tardo, característico en la estenosis valvular aórtica. Acá el pulso Corrigan o de Seller es el característico. Es también llamado el martillo de agua. O tenemos el pulso de Quinque. Y esto ustedes van a ver, este signo de Quinque también van a ver en la parte unguial. Ustedes presionan la uña y van a ver cómo hay un latido, un pulsado a nivel de uña. Como quien se prende, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga cuando el volumen es mayor. O pueden ver a nivel de úvula cómo se mueve la úvula, pero no vamos a llegar a eso en la actualidad para estar viendo la úvula, ¿no? Pero les estoy mencionando cómo antes había más signos y síntomas como detalle de esta patología porque no había otra forma de hacer diagnóstico, no habían equipos, todo era oler, mirar, percibir. Entonces, por eso es que antes existían mayor signos y síntomas. Una cosa importante que todavía pueden ver en los casos severos es el signo de Muset. La presencia del signo de Muset me habla de severidad de la insuficiencia valvular aórtica. Es decir, por un volumen tan rápido que sale y que colapsa, hace de que este paciente mueva la cabeza como si estuviese afirmando, como si estuviese diciéndome un sí de algo que uno le ha preguntado. El signo de Muset es el movimiento de la cabeza, así como hay esos artefactos, muñequitos del perrito que ustedes compran ahí por la calle que mueve su cabecita haciendo, eso más o menos es el signo de Muset en los pacientes cuando uno venía a examinarlos, provocaba ese tipo de movimiento, que era inconsciente, sino que era por el volumen y la salida rápida de ventrículo izquierdo con un volumen aumentado hacia la aorta y del colapso rápido. Bueno, y hay varios detalles ahí que ustedes pueden leer. Ya dijimos que acá el corazón va a estar incrementado, el área cardíaca va a estar incrementada porque crece como un globo. Entonces el choque de punto va a estar desplazado más hacia la izquierda. El soplo diastólico que hemos dicho que es hacia abajo, ya no es hacia arriba, hacia las carótidas, ni hacia la fosa supraesternal, sino es hacia abajo, porque el volumen de regurgitación es hacia el ventrículo izquierdo. El soplo de Austin Flynn, que es por problema a nivel mitral, porque por la sobrecarga de presión hay incremento, perdón, sobrecarga de volumen, hay incremento y provoca a nivel de válvula mitral este tipo de soplo. Se habla que en los pacientes que tienen insuficiencia valvular, el soplo es más de llenado completo de la fase diastólica. Esto también va a depender de la severidad del caso. En el caso de la estenosis, se habla que el soplo es tipo romboidal. Esto que le estoy mencionando es porque se estudiaba antes con la fonocardiografía, es decir, se estudiaba el ruido y el ruido se desplazaba en forma romboidal cuando era estenosis y en forma de barra o lo diastólico en barra cuando era insuficiencia. Y lo menciono esto porque en los libros también pueden todavía seguir con este detalle porque eso es lo que se encontraba antes. Ahora, la mayoría no hace mucho clínica porque de frente pide la ecocardiografía y ahí nos va a salir todo. Ya dijimos el pulso Seller-Saltón, ¿no? Y hay una serie de mayor detalles ahí para nosotros identificar la insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué procedimientos tenemos? Lo mismo que vimos anteriormente. La parte clínica, el electrocardiograma, la teleradiografía del corazón y de vasos, la ecocardiografía, que es el gol estándar, el ecodoppler, el cateterismo y la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Ahí tenemos
se está haciendo ventriculografía isotópica para otro mejor estudio, más detalle, y tenemos el cateterismo cardíaco como último recurso cuando todo lo anterior no ha definido. Siempre no se descarta, por eso es que se tiene en cuenta. Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué vamos a tener? También crecimiento ventricular izquierdo, pero lo que quiero que entiendan acá es que acá no hay una verdadera hipertrofia, acá hay dilatación, pero como el electrocardiograma no me va a decir eso corresponde a dilatación, hay un incremento de la RS y el índice de Sokolov y Cornell y las otras de Lewis van a estar incrementadas y me va a hablar dentro de lo que es el lenguaje electrocardiográfico como hipertrofia, pero en realidad acá no hay hipertrofia, hay dilatación, pero sí va a salir positivo como para crecimiento ventricular. ¿De acuerdo? Si la aurícula se sobrecarga mucho, ya sea con volumen o con presión, va a romper en algún momento la arquitectura auricular y de tal manera que ya no va a contraer sola, sino puede provocar rompimiento muscular y provocar flúter o fibrilación auricular de acuerdo a la severidad del caso. Si hay fibrilación auricular, quiere decir que está más comprometido. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular lleva en la mayor parte de veces a crear trombos coágulos a nivel de aurícula o la orejuela y esto desencadenar émbolos y provocar ACVs o provocar alteración en los diferentes órganos, llámese renal, digestivo o en miembros inferiores, provocando muchas veces la amputación cuando el trombo es mayor y ya no hay irrigación en esas arterias comprometidas. Aquí tenemos entonces la radiografía para que vean que si hay un crecimiento ventricular izquierdo a comparación de la estenosis valvular. Acá hay congestión, vean los cilios congestionados, las líneas A de Kerley, B de Kerley y el ventrículo sobre todo incrementado, el índice cardiotorácico comprometido. Entonces es fácil deducir cuándo es estenosis, cuándo es insuficiencia. El ecocardiograma entonces es el gol estándar que nos va a dar todas las medidas. El tratamiento entonces va a depender también de la severidad del compromiso de la válvula, porque también se va a medir el área y se va a medir cuál es la repercusión estructural y qué ya signos y síntomas de compromiso a diferentes órganos está teniendo esta enfermedad. Siempre tratamiento médico, empezar con tratamiento, cambio de estilo de vida, menos líquidos, bajo de sal, menos esfuerzo. El tratamiento farmacológico, como dijimos, betabloqueadores, ahora se da dapaglifosina, se da antiagregantes plaquetarios, o sea, estatinas. Cuando ya no se puede con eso, entonces vamos al tratamiento quirúrgico y lógicamente se va a una junta médica, se mide, se ve qué posibilidades tiene con el tratamiento médico y farmacológico y si ya no es factible esto, el tratamiento quirúrgico es la otra opción. La insuficiencia aórtica leve o moderada hay que seguirla. Ya pacientes que tienen falla cardíaca, ahora tenemos que hacer un seguimiento más rápido, más corto, más severos en el tratamiento farmacológico porque ahora se tienen mejores medicamentos. Paciente que tiene prótesis valvular no significa que deje de tomar medicamentos. También va a tomar medicamentos y hay que hacerle ecocardiografía cada cierto tiempo para ver cómo está funcionando la prótesis. Acuérdense que es un aparatito, que es un dispositivo, que es un cuerpo extraño y esto puede ser deteriorado sin que uno se esté dando cuenta. Por eso hay que evaluar al paciente cada 6 meses o cada año y ver cómo va. Hasta ahí hemos terminado la parte aórtica. Tengo que mencionarles la otra.
¿Se ve el diagrama? No, doctor. ¿No? No, doctor. ¿Se ve ahora? Sí, doctor, ahora sí se ve. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, fíjense, muchachos, aquí la enfermedad valvular pulmonar es similar que la aorta. El mecanismo es el mismo. Por eso es que les mencionaba, concéntrense bien en que las válvulas son como una puerta que se abre o se cierra. Bien, cuando hay enfermedad se cierra mal o o se está abriendo mal. Igual, la única diferencia es que acá vamos a ver signos y síntomas del lado derecho. Para eso ustedes ya a estas alturas, ustedes saben identificar signos y síntomas del lado derecho. Pero la sobrecarga de volumen y la sobrecarga de presión es similar el mecanismo. Por favor, pregunta de examen. Ya les estoy mencionando la sobrecarga. ¿Cuándo hay sobrecarga de presión? ¿Cuándo hay sobrecarga de volumen? ¿Y qué cavidades están comprometidas? Hay que hacer el seguimiento de la anatomía. ¿Quiénes están conectados? ¿Ventrículo izquierdo con quién? Previamente al ventrículo izquierdo, ¿qué cámaras hay? ¿Qué compromiso puede traer? Pregunta de examen. Acá tenemos entonces nuevamente la anatomía para ver la válvula tricúspide y la válvula aórtica. En este caso vamos a ver la válvula tricúspide, ¿no? Perdón, estoy hablando, la válvula pulmonar, que está aquí arriba, la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué cosa es la estenosis de la válvula pulmonar? Es la falta de apertura, la mala apertura. Eso me va a llevar ¿a qué? A que haya un incremento de presión del ventrículo derecho, va a haber hipertrofia del ventrículo derecho para poder vencer esta mala apertura. Por lo tanto, hacia atrás, ¿qué cosa va a haber? Hacia la aurícula derecha va a haber incremento de la presión, que va a crecer también la aurícula, y esto va a conllevar a incremento de la presión a nivel de cavas, que se supone son las que entran para que desagüen en la aurícula derecha. Por lo tanto, va a haber congestión de las venas cavas y esta a su vez de del sistema venoso del cual recoge la sangre. Por lo tanto, yo voy a ver ingurgitación yugular, voy a ver congestión a nivel de pared abdominal, congestión digestiva, orgánica digestiva, voy a ver circulación colateral y voy a ver edema en miembros inferiores. Todo lo que significa esta sobrecarga de presión a nivel del ventrículo derecho. Y hacia adelante va a haber poco volumen que va hacia la arteria pulmonar y por lo tanto disminución a nivel pulmonar, que yo voy a ver más los pulmones un poquito más claro porque no hay mayor, no llega mucha sangre a nivel pulmonar. ¿Cuáles son las causas? Igual que las anteriores. Hay congénitas, hay adquiridas, la fiebre reumática también comprometía esta válvula. La fiebre reumática en su momento de apogeo,
Muchas veces agarraba hasta las 4 válvulas. Ya se imaginarán cómo estaba ese paciente, bastante comprometido y el pronóstico de vida era muy corto. Es una infección muy de alta eh, potencialidad, de alta mortalidad. Felizmente que ahora ya hay menos, ya hay mayor compromiso con los pediatras y médicos generales para identificar y tratar inmediatamente esta infección. Hay compromiso del lado derecho propio, como es el síndrome carcinoide, que esto afecta a las venas cavas, provocando obstrucción y provocando un tipo de estenosis. Acá pueden ver, identificar la arteria pulmonar, ¿no? La válvula pulmonar, cómo está cerrada la válvula. En caso de la estenosis pulmonar, la fisiopatología es lo que estamos diciendo, ¿no? Aumento de la presión de la cámara ventricular derecha, de acuerdo al grado de obstrucción, va comprometiéndose el ventrículo, hay hipertrofia, cuando este está muy avanzado puede entrar ya en fase tardía, muy tardía, dilatación. Ya comienza a alterarse y ya ahí no se puede hacer nada y esperar solamente trasplante cardíaco si es que se puede hacer. ¿Qué signos y síntomas hay? Son de falla cardíaca. Hay un soplo sistólico eyectivo ya en el segundo espacio que ustedes conocen del foco pulmonar. Incremento del impulso ventricular derecho. ¿Por qué? Porque ha incrementado la sobrecarga de presión. Y conllevar a las cámaras, tanto ventricular, auricular y las cavas, un incremento provocando una congestión venosa, ¿no? El soplo sistólico en foco de la válvula pulmonar, la ingurgitación yugular, edema de pared, todo lo que hemos hablado, visceromeleal y edema en miembros inferiores. Esto es lo que yo le decía antes cuando se estudiaba con fonocardiografía, cómo los ruidos cardíacos se estudiaba y los soplos. Y la estenosis siempre trataba en este ruido en una forma, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden dibujar romboidal. Y en el caso, vean hacia abajo en la insuficiencia valvular mitral, insuficiencia tricúpide, y esto vale para la insuficiencia aórtica y pulmonar, era en barra, es decir, más homogénea y era todo, ¿no? En holo diastólico, cuando se evidenciaba este soplo. Acá, en el caso de la estenosis valvular pulmonar, hay un incremento. Fíjense que no hay agrandamiento del corazón porque hay una sobrecarga de presión, por lo tanto ya dije, cuando hay hipertrofia es por dentro, a base de la cavidad, a expensa de la cavidad, pero se incrementaba el arco donde está la pulmonar porque por dinámica de flujo había incremento en ese arco. Por lo tanto, uno puede mirar ese arco que ve en la parte superior, incremento de la pulmonar. Eso también ayudaba antes con estos tipos de detalle a pensar en un problema de estenosis valvular pulmonar. Como hay poco flujo que va hacia el pulmón, entonces fíjense cómo se ve la imagen pulmonar más limpia. Se ven menos los rales. ¿Por qué? Hay menos flujo. El flujo provoca un poquito de enraramiento, un poquito digamos, como una especie de congestión, pero que acá se ve hiperclaridad. Llamamos hiperclaridad, siendo oscuro, a la limpieza. En radiología se habla de esa manera. Entonces, porque hay menos flujo. Y el ecocardiograma, que es el gold estándar, ya nos va a dar, conociendo ya uno los cortes, cómo puedo hacer longitudinal, transversal, sagital, hacer los cortes para poder
estudiar en base al flujo, esto es el Doppler. Esto ustedes que están viendo ahí el punto 4.4 es la velocidad del flujo. Esto tiene una medida. Y en base a la medida yo puedo sacar el área que corresponde a la válvula comprometida. Ya esto es algo más físico, más logarítmico que tiene la computadora. Ustedes meten los datos de las mediciones del flujo, miden esta velocidad y les va a salir el área. ¿Qué estudios tenemos? La electrocardiografía, telegrafía de corazón grande vasos, ecocardiografía Doppler color. Uno es ecocardiografía transtorácico y el otro es la ecocardiografía transesofágico. Cuando no se puede tener muchos datos con el transtorácico, que es por afuera, por el tórax, hay que hacer como una endoscopía tipo gastro. Hay un transductor que se mete por la boca en cardiología, pero no se va hacia el estómago, sino se queda a mitad de camino para ver más cerca al corazón. Y esto va a dar más detalles de lo que no se puede ver con el anterior estudio. A esto se denomina ecocardiografía transesofágico. Lógicamente tenemos la TAC, el TEM y la resonancia magnética. Si esto no es bueno, recién va como final cateterismo cardíaco. Entonces, en base a esos estudios ecocardiográficos, velocidad, gradientes, presiones, uno puede tener medidas y en base a esas medidas uno puede determinar cuándo es el área, cuánto está tomado el área y en base a eso decir está leve, moderado, severo, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, todo ya está parametrado. Por eso es que hay un estudio ecocardiográfico que hay que hacer para poder saber cuánto es las mediciones, ¿no? Todo es técnica. Y aquí está el tratamiento, en qué pacientes, qué cosa hay que dar en caso de los signos y síntomas, pero básicamente el tratamiento de estenosis valvular pulmonar va a depender del grado de severidad. ¿Qué se puede hacer? Siempre es evitar la sobrecarga de volumen, la sal siempre disminuir, pero la estenosis pulmonar es más tolerable que el caso del lado aórtico. Entonces, tenemos la valvulopatía pulmonar, que es meter un balón, como le dije, para abrir, romper eso, que es una alternativa, que también se puede hacer abriendo el corazón y con bisturí romper. Pero como ya hay esta técnica que es menos traumática, se hace con este balón, ¿no? Cuando vemos que ya el caso es severo, no queda otra cosa que hacer el reemplazo valvular, que son más raros. Los casos pulmonares son más raros en el reemplazo valvular, porque el porcentaje de compromiso en comparación al mitral, en comparación a la aórtica, es mucho menor. Y a veces no merece hacer la pena también este tipo de cirugía. Entonces, la estenosis pulmonar leve a moderada tiene pronóstico bueno. La enfermedad pulmonar, la estenosis pulmonar severa, ya entra con valvuloplastía, ¿no? O ya cuando hay mayor el recambio valvular. Si es una estenosis pulmonar secundaria, síndrome carcinoide, no hay mayor cosa que intervenir en este tumor, pero a veces está comprometido la pared, entonces ya el riesgo es mayor y así no se puede hacer nada, si no se da paliativos. Ahora vemos la insuficiencia valvular pulmonar. ¿Qué cosa es la insuficiencia valvular pulmonar? Es el mal cierre de la válvula pulmonar. Por lo tanto, ¿qué cosa va a hacer? De la arteria pulmonar, la sangre va a regresar hacia el ventrículo derecho. ¿Qué significa eso? Sobrecarga de volumen. Por lo tanto, va a haber dilatación. Acá no hay hipertrofia, sino dilatación del ventrículo derecho. Hay que tomar en cuenta que esto se está produciendo en la fase diastólica. Hay una regurgitación de la sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Pero a su misma vez, en esta fase diastólica, las aurículas
ventriculares, la válvula auriculoventricular, en este caso la válvula tricuspide, está abierta. ¿Por qué? Porque está llegando sangre de las venas cavas hacia a la aurícula derecha y esta, en esta fase diastólica, tiene que abrir para llenar el ventrículo. Entonces, ¿por qué se dice sobrecarga de volumen? Porque está llenando de la aurícula al ventrículo y está llenando de la regurgitación de la válvula pulmonar hacia el ventrículo. Por eso es que se sobrecarga. Y por lo tanto, cuando hay eyección del ventrículo derecho, va a botar un gran volumen hacia la arteria pulmonar, en el caso de la insuficiencia. Entonces, acá hay una sobrecarga de volumen, va a sobrecargar también la aurícula izquierda, va a sobrecargar las venas pulmonares, va a haber más congestión y va a haber lo que ha existido también en la anterior patología, va a haber congestión pulmonar, pero por sobrecarga de volumen. Por lo tanto, va a haber ingurgitación yugular, va a haber circulación colateral en la pared abdominal, puede haber ascitis, hay congestión venosa a nivel de órganos digestivos, hepatoesplenomegalia, visceromegalia, y va a haber edema en miembros inferiores igual. ¿El mecanismo cuál fue? La sobrecarga de volumen en este caso. Acá pueden ver ustedes cuándo es normal y cuándo es la regurgitación de la válvula pulmonar. Y la entrada de de la aurícula derecha hacia el ventrículo y la llegada, la regurgitación de la pulmonar hacia el ventrículo derecho. Por lo tanto, sobrecargando el volumen. Igual esto es lo que le decía en fonocardiografía, ¿no? En el caso de insuficiencia valvular aórtica es casi todo, más en barra, y con esto se hacían esos tipos de diagnósticos en esas épocas. ¿Qué estudios tenemos? Lo mismo anterior. La electrocardiografía, que es lo básico, lo mínimo que hay que hacer. La teleradiografía, que nos ayuda para ver agrandamiento del corazón, el índice cardiotorácico, cómo están los pulmones congestivos o no. La ecocardiografía Doppler para ver la estructura y para ver el flujo sanguíneo, el cateterismo cardíaco, el TAC, el TEM y la resonancia magnética. En el electrocardiografía, una característica importante es cuando hay incremento a nivel auricular, entonces vamos a ver esta onda P tipo picuda, que llamamos tipo picuda. Miren la onda P. Cuando uno ve este tipo de P, donde ha superado los valores que ustedes ya deben conocer, cuáles son los normales, y esta morfología, estamos hablando de una P tricuspidia o P pulmonar, así se denomina. En el caso del lado izquierdo, cuando hay incremento del lado izquierdo, la aurícula izquierda, la forma es más grosera, más ancha. Es como si fuese un domo, bimodal, como si fuesen dos arquitos, ancho y dos arquitos, es más ancho, no así picudo. Entonces, cuando uno ve ancho que pasa el límite normal de sus medidas, ya estoy hablando de crecimiento auricular, y si veo la forma en domo o tiene una cisura a nivel del lomito de la formación de la aurícula, que parece mitral, ahí decimos tipo M, decimos que es mitral. Entonces podemos también por morfología en el electrocardiograma ir determinando si corresponde al lado derecho o al lado izquierdo. Este es algo que puede no haber. El electrocardiografía en procedimientos no es 100% como debe ser, a veces no aparece por alguna razón, pero si aparece nos ayuda en la presunción diagnóstica. La ecocardiografía, entonces, el gol estándar, ahí están los cortes, ahí está la identificación de las estructuras y esto se puede medir. Y estas mediciones, tanto de la velocidad como algunos datos que se puedan hacer, da lugar a determinar mejor el área que corresponde a la válvula y si merece o no ya tratamiento quirúrgico. Se utilizan los colores para saber por dónde está saliendo el soplo, por dónde se va.
¿no? Ya se usa artificios como colores. Uno le pone el Doppler a un nivel dentro del área valvular y va buscando dónde aparecen estos colores, porque por ahí es la fuga. Cuando hay fuga se aparece con colores y se usa esos colores como artificio en el ecocardiograma. Y una vez que se identifica, se va midiendo. Ahí están los valores y en base a estos valores yo puedo determinar el área y la severidad de la válvula. Cuando no se puede con con la ecocardiografía, el cateterismo. Fíjense, el cateterismo ya es con sustancia de contraste y ya es invasivo. Tengo que meter un catéter por la vena, en este caso, por la vena, y ir a buscar las estructuras que corresponden. Pero esto puede complicarse con ruptura de los vasos, ruptura a nivel ventricular, provocar arritmia o provocar infecciones. Entonces, el tratamiento de la insuficiencia pulmonar casi no requiere tratamiento, como les decía, salvo que esté muy, muy severo, ya donde generalmente lo que hay que hacer es reemplazo valvular. Es imprescindible entonces identificar la etiología, porque si un carcinoide no vamos a ganar nada haciendo más cosas cuando no se puede controlar o no se puede erradicar, en este caso, la tumoración. Tratamiento no farmacológico, régimen higiénico-dietético, sintomáticos. En los casos de insuficiencia secundaria, el pronóstico es variable, como le digo, no se puede reparar el anillo dilatado o el recambio valvular. Cuando es un tratamiento quirúrgico, entonces ya va a la sala de hemodinámica. Vean ustedes que es una sala especial. Aquí hay unos televisores, esa ayuda, entra gente especializada, entra gente que sabe manejar dispositivos y el riesgo, como le digo, si está en manos de no hábiles, es un riesgo muy alto que puede significar la vida del paciente. Aquí están las válvulas que pueden reemplazar diferentes tipos de la válvula. En la actualidad hay unos mejores, cada vez están saliendo mejores, pero tiene su tiempo de vida. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Aquí hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta, por favor, señores alumnos? Hemos terminado. No sé si ha quedado algo claro. Todo claro, doctor. ¿Está el delegado? Sí, doctor. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta, doctor. Todo está claro. Doctor, Muy bien. ¿me puede escuchar? Sí, sí, José, ¿no? No, Eduardo. Eduardo, a ver si te escucho. Sí, usted comentó que en la insuficiencia aórtica puede ocasionar una insuficiencia mitral secundaria, pero también hay una probabilidad de que exista estenosis mitral secundaria. No, no puede existir estenosis mitral secundaria, por eso no. Porque acá lo que va a hacer en la insuficiencia valvular aórtica, te refieres, ¿no? ¿Te refieres a la insuficiencia valvular aórtica? Claro, doctor, por la sobrecarga de volúmenes, Claro, también pensaba que podría haber una estenosis mitral. No, no. Acuérdate que la sobrecarga de volumen, ¿qué cosa me hace? Dilata, ¿no es cierto? Dilata el ventrículo. Y al Sí, dilatar el correcto. ventrículo, lo que hace es que la válvula mitral separa, sus velos separa, porque el anillo está dilatado. Como dilata, es como quien jala, y lo que hace es que lo que estaba funcionando bien no funciona bien, pero no porque esté mal la válvula, sino porque el anillo ha sido dilatado. Y al no estar cerrado bien,
existe una insuficiencia valvular mitral. ¿Está claro? Sí, correcto, doctor, correcto. Entonces, con mayor razón, ahí hay una sobrecarga de volumen a nivel auricular izquierdo y va comprometiendo. Por eso es que una válvula, que es una puerta mal abierta o mal cerrada, inicialmente va a estar localizado su problema, pero conforme va pasando el tiempo, la arquitectura, la estructura se va alterando y va comprometiendo otras estructuras, como en este caso la válvula mitral, la aurícula va correspondiendo. Entonces, a mayor tiempo de dejar sin corregir, ni farmacológicamente, ni dietéticamente no lo corrijo, va a empeorar el caso. Entonces, este paciente va a llegar con una insuficiencia cardíaca más severa, pero cuando nos damos cuenta, el problema fue inicialmente un problema aórtico, pero que comprometió las otras válvulas por no haber llegado con anterioridad, con anticipación, a corregir la causa principal, en este caso la valvulopatía aórtica, ¿no? Y eso es lo que pasa, que nuestra gente siempre llega al hospital cuando está muy avanzado, cuando realmente no puede caminar. En cambio, cuando siente ciertos síntomas leves, no va al hospital. Y el padre también deja pasar eso, ¿no? Y es lo que nos falta más prevención. Se debería hacer prevención, tanto en colegios, empresas, sin necesidad de que estén mal, hacer prevención y de repente nos llevamos sorpresa de encontrar gente que tiene soplo, que tiene algo todavía leve, pero que si uno lo corrige, evita el cambio estructural, que es mucho más dañino y menos reversible.